abran sus Biblias a Hechos capítulo 1. Ahora, he titulado esta enseñanza, este desglose del libro de los Hechos, comienzos del camino. Para los que no saben, la iglesia originalmente a los miembros no les decían cristianos, no les decían que tenían una membresía. A este grupo los decían los del camino. Los del camino, y nosotros somos parte del camino porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Así que me llama mucho la atención porque titulé comienzos del camino, de cómo fue que empezó la iglesia. Y el Señor empezó a enseñar en Mateo sobre el reino de los cielos. Lucas es el que escribió este libro, y Lucas fue un médico. Lucas fue un hombre muy educado, muy preparado. Caminó con Pablo y vio muchas de las cosas, y como un profesional, él no solamente escribió su libro que está titulado el libro de Lucas, de lo que él había visto, lo que él experimentó con Jesús y lo que había experimentado con el apóstol Pablo. Él escribe de una manera profesional. Él escribe, para los que no saben, o traer un refresher, la Biblia fue escrita en hebreo, la Biblia también fue escrita en arameo y también fue escrita en griego, y el Nuevo Testamento es escrito en griego, aunque hay porciones que están en arameo, y hace mucha referencia al contexto hebreo porque era los tiempos que estaban viviendo. Estaban en Jerusalén, y Jerusalén era no un metrópolis, pero hablaban diferentes idiomas, habían personas de diferentes partes del mundo que llegaban ahí, y era un tiempo bien tremendo porque Jesús vino en el momento preciso para que el mensaje de salvación se dispersara por todo el mundo. Y el Lucas, el doctor, él escribió Lucas, él escribió Hechos, y me llama mucho la atención porque se llama los Hechos de los Apóstoles, pero más realmente podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia, porque el personaje principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se está moviendo en las vidas de las personas, está empoderando a las personas, está dirigiendo, guiando, usando a las personas, y el protagonista principal es el Espíritu Santo, porque está lanzando la iglesia, empoderando la iglesia, haciendo que la iglesia primitiva empiece a crecer para que se convierta en la fuerza mundial que es hoy en día, porque no es una religión. El cristianismo es el mensaje de Cristo que nos ha transformado, que nos ha sanado, ¿Hay alguien que ha sido salvo en esta noche, que el Señor ha hecho algo en su vida? Todavía estamos sintiendo los efectos de lo que sucedió en el libro de los Hechos, porque es el protagonista, o se podría llamar los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, el secreto de todo el libro es lo que acabo de mencionar, es la gloriosa persona, la obra, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, que se revela a su pueblo. El Espíritu Santo empieza a reunir y levantar y desarrollar el cuerpo de Cristo y aquí en la tierra. Ahora, me llama mucho la atención, y aquí le estoy como dando una introducción a este libro. Fue escrito por Lucas. El griego que se usó es un griego koine, que es un griego fino, refinado, muy diferente al libro de Marcos. El libro de Marcos, por ejemplo, es el libro más corto de la Biblia, pero fue escrito por Marcos escuchando a Pedro contar sus historias de lo que él vio al Señor Jesús hacer. Son las palabras de Pedro, pero marcado, escrito por Marcos, que fue el que delineó, escribió. Es el libro más pequeño, pero póngate a pensar, Pedro era un pescador, Pedro era un empresario que tenía poca educación, y el lenguaje de que usaba Pedro era, como decirlo, y si lo digo popularmente, era un hebreo de la calle, era un griego era un hebreo, un griego de la calle. Sin embargo, cuando Lucas viene y escribe, se nota la diferencia entre el libro de Marcos y el libro de Lucas y el libro de Hechos, porque el griego que se usa en esos dos libros es diferente al griego que se usa en el libro de Marcos, porque Marcos está escribiendo lo que le está escuchando Pedro enseñar
enseñar y la forma que él hablaba, que era muy diferente a la forma que se expresaba Lucas. Estamos aquí en esta noche. Esto es como un salón de clase en esta noche y espero que podamos refrescar la mente y también aprender algo nuevo en esta noche. Hay alrededor de 50 referencias a la persona del Espíritu Santo en esta historia de la iglesia primitiva. Así que el Espíritu Santo es el protagonista. El Espíritu Santo es el que habla de Jesús. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo es que lleva a las personas a tener la convicción de recibir a Cristo como su Salvador personal. Porque recuerde, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo. El Hijo hizo lo que tenía que hacer aquí en la tierra y ahora el Espíritu Santo dirige a las personas a la obra magistral que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que me llama mucho la atención porque los creyentes, digan conmigo los creyentes, gente como nosotros, los creyentes, los seguidores, los discípulos, reconocieron su necesidad diaria de todos los días entender que tenían que depender del Espíritu Santo, igual que nosotros. Mira, amados, si no lo está haciendo, nosotros tenemos que desarrollar una dependencia total del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te susurra en el oído, el Espíritu Santo te dirige, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo siempre está presente contigo. Él te ha sellado, tú eres marcado, tú estás lleno. El Espíritu Santo no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad, el mismo Espíritu que cuando se reunieron para desarrollar los cielos y la tierra, cuando desarrollaron las estrellas, cuando desarrollaron los planetas, cuando desarrollaron las aguas, cuando desarrollaron las aves, cuando desarrollaron los animales en el mar, los peces del mar, el Espíritu Santo estaba ahí en la creación del mundo y el Espíritu Santo está dentro de ti, los que han creído en Jesucristo. Y por eso se cumple la palabra cuando Jesús dijo: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, porque Él está contigo 24/7, 24/7, 365 días a la semana. Y uno tiene que desarrollar una dependencia del Espíritu Santo, porque hay momentos donde uno no sabe qué hacer, hay momentos donde uno necesita dirección, hay momentos donde uno tiene que detenerse, reflexionar y decir: Señor, yo no sé cómo voy a hacer esto, yo no sé qué es lo que tú me estás llamando a hacer. Y el Espíritu Santo viene y te da paz, te da convicción, te revela, te habla, te susurra, porque eso es su trabajo. Estamos aquí en esta noche. Por eso los creyentes de la iglesia principal del comienzo, los creyentes reconocieron su necesidad diaria de depender totalmente del Espíritu Santo para trabajar, para hacer lo que tenían que hacer, para testificar, porque estaban comenzando. Y es interesante porque todavía no tenían la Biblia escrita como nosotros la tenemos hoy en día. Había una dependencia total del Espíritu Santo. Y se dieron cuenta de que eran absolutamente importantes en sí mismos para la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Eso el Señor nos lo dio a cada uno de nosotros. Eso es un mandato, es una comisión, eso es una orden que nos ha dado a nosotros de predicar la palabra, de ir por todo el mundo. Y a veces personas piensan: bueno, Pastor Alfonso fue a Costa Rica, Pastor Alfonso ha ido a diferentes países, yo tengo que hacer lo mismo. Yo lo interpreto de esta manera: cada uno de nosotros estamos en este mundo y somos rodeados de diferentes personas y tenemos nuestros mundos. Ahora, a lo mejor el Señor no te va a llamar a ir al mundo de la China o África o Centro o Suramérica, pero sí te va a llamar al mundo de los negocios, sí te va a llamar al mundo de la medicina, sí te va a llamar al mundo de los retail, a lo mejor los restaurantes. Y el Señor quiere que cuando vayas a tu mundo prediques el evangelio, que predique las buenas nuevas, que no que les caiga por la cabeza con la palabra y que
que seas religioso en lo que haces, pero que vean a Cristo a través de tus acciones, que vean a Cristo a través de tu palabra, que vean el amor de Cristo a través de las cosas que haces. Estamos aquí en esta noche. Por eso la primera iglesia entendieron que necesitaban el Espíritu Santo para testificar la gran comisión, que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el propósito principal para el cual Cristo los había llamado, porque Cristo a cada uno de nosotros nos ha llamado, nos ha separado, ha puesto su mano sobre nosotros y nos ha colocado aquí con un propósito, y cada uno de nosotros tenemos un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio, Pastor Alfonso? El ministerio de la reconciliación, de conectar a las personas, reconciliarlos con su Padre que está en los cielos a través de Jesucristo. Estamos aquí en esta noche. Estamos aprendiendo algo, estamos escuchando algo de nuevo. Así que, bueno, se dieron cuenta los de la iglesia primitiva, y no sé por qué usamos esa palabra, pero la primera iglesia, o cuando se estaba levantando la iglesia, se dieron cuenta de que eran absolutamente impotentes en sí mismo para la gran comisión, como acaba de mencionar. También se dieron cuenta del hecho de que todas sus necesidades, todo lo que ellos todo lo que necesitaban, el Señor se los otorgaba. Si necesitaban gracia, Dios le otorgaba gracia. Si necesitaban dones para hacer algo, el Señor les impartía dones. Si necesitaban poder, digan conmigo poder, el Señor les daba el poder para hacer lo que tenían que hacer, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Querían conectarse con el Espíritu Santo, que era su confortador, su consolador, el que los había llenado. Así que es interesante, porque el Señor Jesús les había enseñado que el Consolador estaría con ellos, Él estaría en ellos. Y no solamente iba a estar en ellos, Él iba a estar alrededor de ellos, dirigiéndolos de una manera personal. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, verso 17. Así que el libro de los Hechos se puede ver de diferentes maneras. Los Hechos de los Apóstoles, hay unos que lo ven de esa manera. El hecho de los apóstoles, los hechos del Señor que ascendió, que Cristo ascendió y que fue glorificado. Los hechos del Señor ascendido y glorificado. El evangelio de la resurrección, y ahorita vamos a ver por qué. Porque Cristo fue crucificado y resucitó, y no solamente que resucitó y no era un fantasma, su cuerpo resucitó, hasta el punto donde no solamente los 12 lo vieron, 120 lo vieron, 500 los vieron, y no solamente que lo vieron ocularmente o con su vista, sino que se sentaron a comer con él. Un fantasma no come. Estamos acá. Tú te imaginas, de momento hay una ocasión donde Jesús lo ven en la playa, está cocinando, está friendo unos pescados ahí. Yo no sé si eran tilapia, yo no sé si eran corvina, yo no sé qué era lo que era, pero Jesús estaba ahí en la playa friendo unos pescados. ¿Te imaginas eso? Que Jesús te prepare un pescadito ahí frito bien chévere. Y de momento los discípulos están ahí y lo ven allá, y sale Pedro y se tira al agua y llegan ahí y están ahí. ¿Te imaginas? Pero espera un momentito. Él no estaba en la cruz. Él no le habían dado unos latigazos. Espera un momentito. Y está aquí en la playa preparándonos unos peces. They were probably freaking out. Estaban a lo mejor bien, ¿puedo decir eso? Bien freaking out. I don't know. Ese es un buen Spanish. Están friqueados, eso mismo. Pero un fantasma no hacía eso. Jesús resucitó de entre los muertos. Él revivió, resucitó. Así que se conoce como el evangelio de la resurrección. Se conoce también como los hechos del Espíritu Santo y el evangelio del Espíritu Santo. Y algo que me llama mucho la atención del libro de los Hechos es que al final de Hechos 28, del capítulo 28, no dice amén. Entonces la palabra amén significa así será, y es la forma que a veces uno cierra la oración, amén, y uno termina con eso. Pero el libro de los Hechos termina
en el capítulo 28 sin un amén. ¿Qué significa eso, Pastor Alfonso? Significa que el libro de los Hechos todavía se está escribiendo. Tú y yo estamos haciendo cosas que están siendo escritos en Hechos capítulo 29. Estamos acá. O sea, el libro no se ha cerrado, y un día vamos a llegar al cielo y vamos a sentarnos y vamos a leer de los acontecimientos de los creyentes de la iglesia del siglo XXI, del siglo XXII, que tú y yo hemos participado, de gente que hemos ganado, de milagros que han ocurrido, de cosas que todavía no hemos hecho, que vamos a hacer en el nombre de Jesucristo, porque el Señor todavía se está moviendo hoy en día y nos quiere usar a nosotros. ¿Están aquí en esa noche? Me estrellé contra la mesa. Así que hay un verso clave, que es el verso 8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y era como cuando venga el Espíritu Santo sobre los creyentes, los iba a empoderar, los iba a llenar con poder. Y hay un progreso acá, que hay que predicar el evangelio en la comunidad, lo que es Jerusalén. Hay que predicar el evangelio en lo que era Judea, que es un poquito más afuera de Jerusalén, en Samaria. Y me llama mucho la atención porque los judíos y los samaritanos no se llevaban, se odiaban, se detestaban. En otras palabras, es una forma de decir: ¿sabe qué? Hay que compartir la buena nueva, hay que compartir las buenas noticias, hay que compartir el amor de Dios, aún con esas personas que son diferentes que nosotros, que hacen cosas diferentes a nosotros, que a lo mejor nos caen mal, a lo mejor tenemos ciertas situaciones contra ellos. Pero ¿sabe qué? Yo lo he dicho aquí antes: nadie merece el infierno, merecen recibir el amor de Cristo, merecen recibir perdón de sus pecados, merecen recibir las buenas nuevas y lo que nosotros hemos recibido. ¿Quién somos nosotros para no compartir el evangelio con los samaritanos? Entonces, si empieza en su comunidad, salga un poquito más afuera, vaya donde Samaria, hasta las personas que a lo mejor son diferentes, que a lo mejor piensan diferentes, se ven diferentes que uno, que son fuera o diferente al club social que tú tienes, o fuera de tu cultura o de tu país, de donde vienes. También hay que compartir la palabra con esas personas y hasta lo último de la tierra. No, me llamó mucho la atención también algo que blows my mind, porque el libro de los Hechos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno piensa que van a hablar de muchos apóstoles, pero hay dos apóstoles en particular que la Biblia o el libro de los Hechos habla, y es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y me llama mucho la atención porque yo mencioné Pedro hace un momentito, porque Pedro era un empresario, él era un hombre sencillo, él era un hombre que, bueno, metía la pata cada vez que abría la boca prácticamente, pero un hombre colérico, un hombre que se movía, un hombre que resolvía, un hombre líder, un líder innato, un hombre que realmente no tenía estudios, no tenía preparación en el Torá, en los 5 libros del Antiguo Testamento. No era un erudito en la palabra. Sin embargo, aquí Dios separa a Pedro para ser el líder de la iglesia. El Señor le reveló y le dijo al Señor Jesús: mira, ¿quién eres? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y el Señor dice: bueno, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice a Pedro: pues carne y sangre no te ha revelado esto, sino el Espíritu. Y todos escucharon eso. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Y Dios usa a Pedro y prepara a Pedro a ser el líder principal de la iglesia judía, ¿ok? Que no conocía mucho. Él simplemente era un hombre sencillo. Y a veces pensamos que tenemos que estar preparados académicamente, que tenemos que conocer todo lo de la Biblia, y tenemos que conocer teología sistemática, y tenemos que conocer la doctrina de Cristo, y tenemos que conocer la doctrina del Espíritu Santo, y tenemos que entender todo lo que es el cuerpo de Cristo y la palabra del Señor, lo que dice en Apocalipsis, antes de poder predicarle. Mire, amados, Dios no llama a los calificados, pero Él califica a los llamados, y lo podemos ver en el caso de Pedro. Pedro fue llamado a los judíos.
¿Ok? Pedro fue llamado a los judíos, y el libro de Hechos dedica 12 capítulos a la formación, la predicación, la dirección de Pedro y formando la primera iglesia. Pero sin embargo, él fue llamado a la circuncisión. El apóstol Pedro, el apóstol de los judíos, lo consideraban el apóstol de la circuncisión. Y si van un momentito a Gálatas capítulo 1, Gálatas 1 dice algo bien interesante sobre ese tema. Gálatas 1 verso 7 dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas y está escribiéndole sobre la gracia de Cristo para seguir. Había gente que estaba predicando cosas diferentes, y él está diciendo: ¿sabe qué? Tenemos que volver al evangelio que se les predicó como Pedro. ¿Ok? Y me llama mucho la atención porque el apóstol Pedro fue llamado a los judíos, pero sin embargo aquí vemos que Pablo fue llamado a los gentiles, a los griegos, a personas como tú y yo que no habíamos nacido bajo la ley. Ahora Pablo fue preparado por Gamaliel, estudió tuvo la mejor educación, era un pensador, escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, tenía unos conceptos bien interesantes, escribió Romanos, escribió 1, 2 de Corintios, escribió Filipenses, escribió Gálatas, Efesios, escribió Colosenses. Pablo fue un hombre brillante, y uno espera que un hombre que fue de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, educado en todo lo que era la ley, el Señor lo hubiera llamado a él, en vez de a Pedro, a alcanzar a los de la circuncisión. Pero eso es lo que me llama mucho la atención de Dios, que Dios a veces hace cosas de una manera diferente a lo que uno se espera. Uno piensa que Dios va a abrir una puerta por acá y te abre una ventana por acá. Tú piensas que Él va a usar una persona con un master's degree, un PhD, y simplemente usa una persona analfabeta, pero que ora, que ayuna, que ama a Dios y que entiende que Cristo ama a las personas, y Él quiere compartir ese amor, porque Dios no hace acepción de personas. Are y'all here tonight? Estamos acá. Mira, si el Señor me puede usar a mí, puede usar a cualquiera. Pastor Roberto está aquí en esta noche. Cuando a nosotros nos enviaron a Costa Rica a levantar o a plantar la iglesia de Costa Rica, yo no hablaba el español que yo hablo hoy en día. Yo hablo un español casi perfecto que en esos años atrás. Y el chiste era: mira, ¿por qué van a enviar a Alfonso a Costa Rica si él no habla español prácticamente? Y yo me fui allá porque el Señor califica a los llamados. Estamos acá. Y me acuerdo yo un día cuando nosotros estamos plantando la iglesia, y empecé a darme cuenta de las personas que estaban llegando a la iglesia, y la gente. Yo estaba con un hermano, yo estaba con Arturo el otro día. Él me decía: mira, Alfonso, es que yo iba a escucharte para oír el disparate de español que tú hablabas. Pero ¿sabe lo que él me decía? Un día el Espíritu Santo me agarró con algo que tú dijiste, y mi vida cambió, fue transformada. Por eso, amados, uno no it's God's sense of humor. Y yo me ponía a pensar, yo decía: Dios mío, aquí hay personas que me están escuchando, que son abogados, que son empresarios, que son políticos, que son personas de gran influencia en el país, y vienen a escuchar el español que yo hablo. A la verdad, porque no se trata de uno, se trata de obediencia, se trata del favor de Dios, se trata de la gracia de Dios, se trata del Espíritu Santo, se trata de una persona que dice: heme aquí, Señor. Y si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer también. Estamos acá.
Son las 8:15, dame 5 minutos más. Que no he leído ni el primer verso de Hechos. Y es un estudio de Hechos. La palabra clave es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me llamó mucho la atención. Ya les dije que el libro no termina con un amén, porque nosotros estamos escribiendo Hechos todavía. Y dice aquí: estimado Teófilo. Teófilo es amado de Dios. ¿Ok? Ahora, la gente no sabe si Teófilo era una persona, era un título, era una posición, o si era simplemente la forma de comunicarle a cualquier persona que estaba escuchando esta carta o esta escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, dice la Reina Valera. Estimado Teófilo, dice la Nueva Versión Internacional, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, refiriéndose al libro de Lucas. Jesús empezó a predicar en su primer libro. Él empezó a enseñar, empezó a predicar, empezó a establecer su mensaje. El libro de los Hechos es el cumplimiento de lo que Jesús empezó a enseñar. Estamos acá, porque cuando Jesús empieza a hablar, cuando Jesús empieza a prometer, siempre hay algo que se manifiesta. Por eso, si Jesús te habla, si el Espíritu Santo te habla, si Dios te habla, amados, si Él comienza algo, Él lo va a terminar. Si Él te habló, Él lo va a cumplir. Si Él te reveló algo, eso se va a manifestar en la vida tuya. Estamos acá. Por eso, si tiene una visión, si tiene un sueño, si el Señor te dio una palabra, tiene que ser paciente, tiene que dejar que se desarrolle y que llegue la manifestación de lo que Él te mostró, de lo que Él te reveló, del llamado que puso sobre tu vida. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, porque aquí sucedió algo, porque Jesús por 3 años enseñó, predicó, demostró en el libro de Lucas, y ahora vemos un Cristo resucitado cumpliendo lo que Él comenzó. Por eso, cuando se escribe esta carta a Teófilo, muchos piensan que era un oficial en el gobierno, otros piensan que era el título de una persona que era parte del gobierno, o si era para las personas que son amados de Dios. Cuando lean esta palabra, que como aman a Dios, como son amados de Dios, que el Espíritu Santo les va a hablar a través de lo que está impreso en la palabra. Por eso, cuando tú lees la palabra, tú eres un Teófilo, tú eres un amado de Dios, tú eres una amada de Dios, tú eres una persona que ama a Dios. Y Dios, como te ama, como Él es tu Padre y desea lo mejor para ti, cuando tú lees la escritura, esto se vuelve vivo, esto se vuelve carne, esto te revela, esto te habla, esto es precioso, esto te sostiene. Si estás deprimido, lea la palabra, te va a salir, se va a huir la depresión. Si estás triste, va a venir el gozo. Si estás enfermo, por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. La palabra se hizo carne, caminó entre nosotros y colgó en un madero, y por sus llagas nosotros ahora recibimos sanidad. Es su palabra que nos sana. Oh, I'm sorry, I'm excited about this, because it's His word. Ángel, es su palabra. Y nosotros pensamos que recibiendo una palabra un jueves en la noche o recibiendo una palabra los domingos en la mañana es suficiente. No, amados, necesitamos depender del Espíritu Santo todos los días. Necesitamos la palabra todos los días. Necesitamos pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo que es bueno. Pensar en estas cosas, porque tenemos que transformar esta cosa que está aquí, esa masa gris entre nuestras orejas. And change our thinking, cambiar nuestra forma malévola de pensar en cosas buenas. Que la palabra es viva. Are we here tonight? Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas fue el primer libro que escribió. El segundo libro que escribió fue el libro de los Hechos. Y el libro fue escrito en un griego refinado, porque él era un profesional y quería que la gente de todos los niveles sociales llegaran a conocer a Cristo. Verso 3 dice lo siguiente:
después de padecer la muerte. Mira lo que dice acá. Después de padecer la muerte, verso 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice la Reina Valera, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció en una playa, les comió con ellos. A Tomás, el incrédulo, viene y le dice: mira, tócame, ponga los dedos en los huecos, mete la mano aquí en mi costado. Y no solamente se le apareció a Tomás, no solamente se le apareció a los 12, se les apareció a los 120, se les apareció a 500 personas. Ahora, personas pueden decir que él vino y hipnotizó a los 12. O alguien pudo haber dicho: ¿sabe que vamos a ponernos de acuerdo que los vimos resucitar? Y lo he mencionado aquí antes. ¿Tú crees que los discípulos, por una mentira, se hubieran permitido ser lacerados, descuartizados, crucificados boca abajo? Porque cada uno de los discípulos fueron exitosos, pero su éxito fue que terminaron como mártires por la verdad que ellos creían. Y la verdad que ellos creían era que ellos lo siguieron por 3 años, lo vieron morir, pero después se sentaron a comerse un poquito de pescado frito con él. Y yo estoy seguro que ellos tenían una certeza tan y tan grande que lo tocaron, que lo vieron, que lo olieron, que dijeron: no, yo estoy dispuesto a ir hasta donde sea por él, a hacer lo que tengo que hacer por él. Estoy dispuesto a morir por él, porque nadie va a morir por una mentira. Y Cristo resucitó. Y Cristo está vivo. Y Cristo envió el Espíritu Santo. Y Cristo nos selló a cada uno de nosotros con su Santo Espíritu de la promesa. Nos empoderó con el Espíritu Santo para que pudiéramos testificar. No nos empoderó simplemente para prosperar. No nos empoderó simplemente para sacudirnos. No nos empoderó para tener un buen culto. No nos empoderó para estar dentro de 4 paredes y decir: wow, mira qué tremendo estuvo el culto. No, nos empoderó para testificar. Nos empoderó para demostrar su amor. Nos empoderó con su Espíritu Santo. Nos selló para que hiciéramos una diferencia en el mundo, porque los discípulos estuvieron dispuestos a morir por él, porque sabían que él resucitó, porque caminó con ellos, les habló, comió con ellos, pasó tiempo con ellos, no por un día ni por un ratito, por 40 días, con cosas que ellos no podían discutir. Dice: con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Ese es el mensaje de Cristo. Mateo capítulo 4 verso 3 dice que Jesús empezó a predicar y enseñar sobre el reino de Dios. Ese fue el mensaje. No es que nosotros somos ciudadanos de Estados Unidos. Nosotros no somos ciudadanos aquí sí somos de Estados Unidos, pero amados, somos ciudadanos del reino de Dios. No somos parte del sistema del mundo, somos parte del reino. Somos hijos e hijas de Dios. Somos un real sacerdocio, un pueblo santo, un pueblo que fue adquirido por Cristo Jesús. No somos cualquier cosa, nos movemos de una manera diferente. Nuestra economía es la economía de fe, de esperanza.
Eso es el reino y tenemos que cambiar nuestra mentalidad de una mentalidad de esclavos, de una mentalidad de pobreza, de una mentalidad de aquí, de este mundo, y entender que no somos de este mundo, que somos parte del reino de los cielos, porque ese fue el mensaje que Jesús quería que nosotros recibiéramos. Y Él nos dijo en una ocasión que el reino de los cielos está en ti. Eternity is inside of you. Eternidad está dentro de cada uno de nosotros. Somos seres eternos. Yo un día voy a morir, pero ¿sabe qué? Voy a seguir en la eternidad. Va a llegar el momento donde yo voy a estar caminando y me voy a dejar de este cuerpo, y de momento voy a estar caminando, pero voy a seguir caminando en la eternidad, porque voy a estar con el Señor y vamos a volver a reinar aquí con Cristo Jesús, aquí en la tierra. No en el más allá, aquí. Pero eso es para otro día. Les invito a estar sobre sus pies. Aprendimos algo por lo menos en esta noche. El libro de los Hechos, le animo, lea todo el capítulo 1. Capítulo 2 para la semana que viene. Eso que solamente llegue ni a solamente el verso 3. En el verso 3 Él demostró pruebas que Él estaba vivo. Él comió con ellos. El tema principal de Jesús era el reino de Dios. El verso 4 dice: mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Me llama mucho la atención porque dice que les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Entonces hay órdenes donde Dios nos pide hacer ciertas cosas. Y si Él dice: Alfonso, quédate ahí, no te muevas de ahí, es porque ahí es donde Dios te va a bendecir. Ahí es donde va a caer la promesa. Ahí es donde se va a cumplir la palabra. Ahí es donde se va a cumplir tu propósito. Ahí es donde se va a cumplir tu llamado. Y el Señor a veces nos ordena, pero ¿qué pasa? Nos molestamos, nos inquietamos, perdemos la paciencia, perdemos los estribos. Me peleo con el pastor, me peleo con el ujier, me peleo con el fulano, me peleo con sutano. A mí no me gusta cómo enseña, a mí no me gusta cómo predica, a mí no me gusta. Yo quería parquearme. Ese chino a mí no me cae. ¿Por qué no traen la Candelario de nuevo? Eso no va a pasar. That's my pop. Pero les ordenó que no se movieran de Jerusalén. Hay personas que no crecen porque se plantan y se desplantan. Se plantan y se desplantan. Se siembran y después se arrancan. Y nunca echan raíces. Venga lo que venga, como la canción que cantamos. O sea, vengan los vientos, vengan las tormentas. Cuando tu casa, cuando tu familia, cuando todo lo que haces está construido sobre la roca, cuando estás ahí donde Él te ordenó estar, ahí va a llegar la bendición. Dile a la persona que está a tu lado, dile: quédate quieto, no te muevas, no te muevas de ese trabajo, no dejes a esa mujer, no dejes a ese hombre, no dejes a esa iglesia, no dejes ese ministerio, no dejes donde el Señor te ha plantado. El Señor dio órdenes para que se quedaran en Jerusalén, porque ahí iba a caer el Espíritu Santo, ahí iba a caer la promesa. Yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido, yo no sé qué es lo que Dios te señaló, yo no sé qué es lo que Dios, a lo mejor te quiere regresar para tu país, a lo mejor te quiere regresar para de donde saliste, pero el Señor dio unas órdenes de quedarte ahí, y ahí va a caer tu bendición. ¿Alguien puede decir amén?